Un día, sin previo aviso, Alejandro se presentó en la humilde puerta de Sofía. El sol de la Ciudad de México caía con fuerza sobre las estrechas calles de la Esperanza, pintadas de colores vivos y modestos que contrastaban sin pudor con los impolutos rascacielos de Polanco, el reino del poder económico. Su lujoso coche, un modelo que valía más de lo que Sofía ganaría en toda su vida, desentonaba de forma flagrante frente a la fachada descascarillada y las flores de papel que adornaban la entrada de su pequeño hogar, un oasis de amor en medio de la precariedad. Sofía, que se encontraba enfrascada en la ardua tarea de remendar una de las camisetas de Leo, sintió su corazón dar un vuelco al escuchar los golpes firmes en la madera. Sus manos, acostumbradas al jabón y al trapo de limpieza, temblaron ligeramente mientras se acercaba. Al abrir, la imponente figura de Alejandro Montero, con su traje impecable y su aire de magnate, la dejó sin aliento. ¿Qué hacía el hombre más poderoso de la ciudad en su umbral, en un barrio olvidado por los grandes? Sus hijos, Leo y Maya, asomaron curiosos por detrás de su falda, con sus ojos inocentes fijos en el extraño. Alejandro, por su parte, escudriñó el interior de la pequeña casa, donde el aroma a comida casera y la risa infantil intentaban disimular la escasez. Su mirada, habituada a salones inmensos y oficinas de diseño, se detuvo en los detalles. Los juguetes de madera gastados, la olla humeante sobre la estufa antigua, la sencillez que gritaba dignidad y esfuerzo. Un escalofrío recorrió su espalda, un sentimiento ajeno a su mundo de mármol y cristal, donde las realidades como esta solo existían en reportajes lejanos, nunca tan cerca, tan tangiblemente. Sofía, a pesar de su asombro y la abrumadora presencia del magnate, mantuvo la compostura. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Creo que se ha equivocado de dirección, dijo con voz firme, aunque por dentro sus pensamientos volaban, intentando descifrar el motivo de esa visita tan insólita. Invitarlo a pasar, le pareció lo más lógico en su sencillez. Un gesto de respeto que él, por su posición, nunca esperaría. «Por favor, pase», añadió, haciendo un ademán, mientras sus hijos se aferraban más a ella, percibiendo la tensión en el aire. Alejandro entró, casi con cautela, sus pasos resonando extraños sobre el humilde suelo de cemento. «Disculpe la intrusión, señora, mi visita no es un error», afirmó con su voz grave, la misma que en las juntas directivas sentenciaba fortunas. «Mi empresa, Montero Construcciones, está evaluando algunas propiedades en la zona para un proyecto social. Quería ver de cerca la realidad de las familias, comprender el entorno. Su casa es solo parte de un sondeo aleatorio, una aproximación directa». Sus palabras sonaban ensayadas, buscando una justificación que ni él mismo creía del todo. Sofía asintió, aunque el proyecto social de un hombre como él le parecía una contradicción. Sus ojos se posaron en sus pequeños, la razón de su existir, la fuerza que la impulsaba a luchar cada día contra la adversidad. «Mis hijos son mi vida, señor. Por ellos salgo a limpiar oficinas ajenas cada mañana. Por ellos ahorro cada céntimo. Nada es más importante que su bienestar», pensó, el corazón apretado de un amor inmenso. Se arrodilló un instante para acariciar el cabello de Maya, buscando un refugio en su ternura, mientras Leo la observaba con sus ojos curiosos. De pronto, Alejandro Montero, que fingía observar un cuadro rudimentario colgado en la pared, giró la cabeza y su mirada chocó con la de Leo. El mundo pareció detenerse. Los ojos del niño, de un color avellana profundo y una vivacidad peculiar, eran un reflejo exacto de los suyos propios. La misma forma de la nariz, la curvatura de los labios al sonreír con timidez. Un relámpago, un reconocimiento instantáneo, atravesó su pecho. Aquel niño, de solo 8 años, era una versión en miniatura de sí mismo. La verdad se le estrelló en la cara con la fuerza de un huracán. Sofía notó el cambio brusco en el rostro del magnate, una mezcla de asombro y un terror apenas disimulado. Su expresión de fría profesionalidad se desdibujó, dejando ver una vulnerabilidad inesperada. «¿Se encuentra usted bien, señor Montero?» «Parece que ha visto un fantasma», le preguntó Sofía, su voz llena de una preocupación genuina. La atmósfera se volvió densa, cargada de un secreto inminente.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, revelando una conexión insospechada. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Alejandro Montero sintió que el aire le faltaba. Aquella coincidencia era demasiado atroz para ser una simple casualidad. No, no es nada. Solo un ligero mareo por el calor. Mintió, intentando recuperar el control de sus emociones y su imagen de hierro. La idea de que ese niño, humilde y de un barrio olvidado, pudiera ser su hijo, le resultaba absurda, imposible, una mancha en su intachable reputación. Pero el parecido, innegable, se le clavaba en la conciencia, como una espina que amenazaba con desgarrar su perfecto mundo. ¿Cómo podía ser? Una imagen fugaz cruzó su mente, la de una joven de cabello oscuro y ojos profundos, una cara que no había visto en años, borrada por el paso del tiempo y el éxito de su ambición. Un amor de juventud, tan lejano que lo había sepultado bajo capas de proyectos y millones. Era ella. Podría ser Sofía la mujer que una vez conoció, en una etapa tan diferente de su vida, antes de que el imperio Montero lo absorbiera por completo. La posibilidad, por remota que pareciera, le golpeó con una fuerza abrumadora, desenterrando recuerdos que creía olvidados. Sofía, ajena a la tormenta que se desataba en la mente del magnate, percibió la tensión. Algo en la forma en que Alejandro miraba a Leo, le produjo un escalofrío. Era una mirada intensa, cargada de una extraña familiaridad, casi de pertenencia, que la incomodaba profundamente. Señor Montero, si la visita es solo para un sondeo, quizá ya ha visto suficiente, dijo Sofía, con una pizca de firmeza en su voz, intentando alejarlo. Proteger a sus hijos era su instinto más básico, y la presencia de aquel hombre, por poderosa que fuera, le inspiraba una desconfianza creciente. Alejandro, forzándose a despegar la vista de Leo, intentó un último intento de normalidad. Sí, claro, ha sido muy ilustrativo, musitó, su voz apenas un susurro. Luego, su mirada volvió a posarse en el niño, con una pregunta que se le escapó sin pensar. El niño, ¿cuántos años tiene? ¿Y su nombre?, preguntó, intentando sonar casual, aunque su interés era palpable, demasiado evidente para Sofía. La pregunta se sintió como una invasión, una frontera cruzada que no debió cruzar, un intento de escudriñar su vida más allá de lo superficial. Sofía lo miró con recelo, su instinto de madre en alerta máxima. Se llama Leonardo, pero le decimos Leo. Tiene 8 años. Y ella es Maya, mi pequeña, tiene 6, respondió, rodeando a los niños con sus brazos, un gesto protector que no pasó desapercibido para Alejandro. Habló con un orgullo que trascendía su pobreza, una dignidad que emanaba de cada fibra de su ser. Sus hijos eran su mayor tesoro, y nadie, ni siquiera un magnate, tenía derecho a cuestionar su origen o su existencia, a entrometerse en la pureza de su pequeño universo. Maya, con la inocencia de sus 6 años, se soltó de la mano de Sofía y se acercó a Alejandro, ofreciéndole un dibujo mal garabateado de un sol sonriente. «Es para usted, señor», dijo con su voz cantarina, ajena a la pesada atmósfera que envolvía a los adultos. Su risa, pura y sin filtros, resonó en la pequeña sala, y en ese instante, Alejandro sintió que su corazón se apretaba aún más. Los rasgos de la niña, aunque menos evidentes que los de Leo, también tenían un eco familiar, un destello de los suyos propios, que lo dejó mudo de asombro. Alejandro, visiblemente incómodo, tomó el dibujo de Maya, con manos temblorosas. «Gracias, pequeña», logró decir, la voz más suave de lo que nunca había permitido que fuera. Necesitaba salir de allí, procesar lo que acababa de presenciar. A evidencia del parecido de Leo, la confirmación sutil de Maya, todo lo abrumaba. «Le agradezco su tiempo, señora. Mis asistentes se pondrán en contacto con usted en los próximos días, si necesitamos más información para el proyecto», dijo, excusándose de forma abrupta, y se dirigió a la puerta, ansioso por escapar de aquella realidad. Sofía observó cómo Alejandro Montero abandonaba su hogar con la misma premura con la que había llegado, dejando tras de sí un halo de misterio y una estela de incertidumbre.
La forma en que había mirado a Leo, la pregunta sobre su edad y nombre, la turbación en su rostro al ver a sus hijos. Todo ello se acumulaba en su mente, formando un rompecabezas inquietante. Una punzada de miedo y presentimiento la recorrió. ¿Por qué ese hombre tan poderoso se había fijado en su humilde familia? La visita no había sido un simple sondeo, lo sentía en lo más profundo de su ser. Una vez dentro de su lujoso automóvil, Alejandro Montero marcó un número en su teléfono con manos que aún no dejaban de temblar. Quiero que investigues a fondo a una mujer llamada Sofía. Vive en el barrio de La Esperanza. Necesito saber todo sobre ella, su pasado, su familia, y sobre todo sobre sus hijos, un niño llamado Leonardo de 8 años y una niña, Maya de 6. Con la máxima discreción y urgencia. No escatimes en recursos. Y quiero los resultados para mañana a primera hora, ordenó con voz imperiosa, aunque la desesperación era evidente en cada palabra. Sofía, ajena al torbellino que su visita había desatado, se quedó en el umbral de su casa, con Leo y Maya abrazados a sus piernas. El aire de La Esperanza, antes familiar y seguro, ahora se sentía cargado de una nueva y extraña expectativa. La imagen de Alejandro Montero, su rostro perturbado al ver a Leo, se grabó en su memoria. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó Sofía, sintiendo que un cambio inminente y trascendental se cernía sobre sus vidas, un presagio de que su destino, y el de sus hijos, estaba a punto de tomar un rumbo inimaginable. El alba apenas se asomaba por las ventanas del fastuoso ático de Alejandro Montero, pero él ya llevaba horas despierto, devorando con la mirada los documentos que su equipo de investigación había entregado al amanecer. Cada línea, cada fecha, cada fotografía delataba la verdad que su mente se negaba a aceptar, la que su corazón presentía con un escalofrío helado. Leonardo, de 8 años, nacido el 17 de abril. Los ojos de Sofía, aquella joven apasionada de la que se había despedido con promesas vacías antes de partir al extranjero para forjar su imperio, la mujer que había creído olvidar por completo. No, no puede ser, murmuró su voz ronca en el silencio de su inmenso salón. Esto es una trampa, una estratagema para arrebatarme mi reputación y mi fortuna. Un odio frío se apoderó de él, mezclado con una punzada de algo más, algo que se parecía al miedo y a una culpa enterrada bajo años de ambición. El informe confirmaba cada detalle. Sofía Ríos, madre soltera, sin antecedentes, sin parejas conocidas en los últimos 10 años. Su vida, un testimonio de sacrificio y resiliencia en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Y la fotografía de Leo, ampliada, no dejaba lugar a dudas. El mismo gesto, la misma mirada penetrante, el lunar diminuto junto a la ceja que él mismo tenía. Un espejo del pasado que se le presentaba en el presente, vestido de inocencia y pobreza. Alejandro se levantó de golpe, la sangre hirviendo en sus venas. Había sido joven, impulsivo, pero nunca irresponsable, ¿o sí? La memoria le trajo un fogonazo. Una noche de lluvia, un adiós apresurado, un te llamo, que nunca llegó. Aquella imagen, borrosa por el tiempo y el desinterés, ahora cobraba una nitidez aterradora. «Maldita sea», exclamó, golpeando la mesa de cristal templado que dominaba la sala. Llamó a su jefe de seguridad con una urgencia que no admitía dilación. «Necesito a los mejores abogados, los más agresivos, los que no duden en aplastar a quien sea. Esto debe desaparecer, antes de que el consejo se entere. Antes de que la prensa me devore. Ya». Su voz, habitual de mando, esta vez vibraba con una desesperación apenas contenida. La idea de que su impecable reputación, construida a base de sudor, astucia y decisiones implacables, pudiera derrumbarse por un fantasma del pasado, por un amor de juventud, por un hijo inesperado que vivía en la pobreza, le parecía el colmo de la injusticia. Su legado, su imperio Montero, era intocable. En la humilde casa de La Esperanza, Sofía se encontraba inmersa en la rutina matutina, ajena al ciclón que se gestaba en Polanco. Lavaba la ropa a mano, con el suave murmullo de Leo y Maya jugando en el patio. Pero una inquietud sorda la carcomía desde la visita del magnate. Cada sombra, cada ruido en la calle, le parecía el presagio de algo inminente. «Mamá, ¿cuándo vamos a ir a la feria?»,
preguntó Maya, su voz de campanilla, mientras Leo, con la seriedad de un pequeño adulto, dibujaba un coche de carreras en el suelo de tierra. La inocencia de sus hijos era un bálsamo para su alma, pero también una punzada constante. Quería darles un mundo mejor, lejos de la precariedad y las preocupaciones que ella cargaba sobre sus hombros. De pronto un coche negro, reluciente y extraño en las calles de su barrio se detuvo frente a su puerta. De él bajó un hombre de traje impecable, con una maleta de piel bajo el brazo. Sofía sintió que el corazón se le encogía. Señora Sofía Ríos, ¿verdad? Soy el licenciado Mendoza, del despacho Montero y Asociados. Vengo en nombre del señor Alejandro Montero. Él desea hablar con usted. Es muy importante y urgente, dijo el hombre, su voz con un deje de superioridad que a Sofía le resultó profundamente desagradable. El mundo de la riqueza, que hasta entonces había sido una abstracción lejana, ahora golpeaba directamente a su puerta, amenazando con romper la frágil paz que con tanto esfuerzo había construido. Sofía apretó los labios, con los ojos fijos en el rostro impávido del abogado. Oh, no tengo nada que hablar con el señor Montero. Mi vida es sencilla y no deseo complicaciones, respondió con firmeza, a pesar del temblor interno que la invadía. El abogado sonrió, una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Señora, le aseguro que es por su propio bien y el de sus hijos. El señor Montero es un hombre muy influyente, y una situación como esta podría volverse muy desagradable para usted. Le rogamos que acceda a una reunión discreta en nuestras oficinas. Es una propuesta que no podrá rechazar. Sus palabras se clavaron en el alma de Sofía como dagas, envolviéndola en una atmósfera de amenaza apenas velada. La presión se hizo insostenible. Llamadas constantes, la aparición de hombres extraños rondando el barrio, sus vecinos mirándola con curiosidad y recelo. Sofía decidió que no podía esconderse más. Por mis hijos, debo ir. Debo saber qué quieren, qué tan lejos están dispuestos a llegar, se dijo, el coraje brotando de su desesperación. Se puso su mejor vestido, sencillo pero digno, y con el corazón en un puño, dejó a Leo y Maya con su comadre Elena, una mujer de corazón noble que siempre había sido su apoyo incondicional. Que Dios te acompañe, mi Sofía. Ten mucho cuidado con esa gente, le susurró Elena, con los ojos llenos de preocupación, mientras abrazaba a los pequeños. El trayecto en taxi hasta Polanco fue un viaje a otro mundo. Los rascacielos se alzaban majestuosos, los coches de lujo desfilaban por las avenidas impolutas. Sofía se sentía diminuta, una intrusa en aquel escenario de poder y opulencia. Al llegar al edificio de Montero Construcciones, el mármol, el cristal, el silencio sepulcral de los ascensores, todo gritaba la diferencia abismal entre su vida y la de Alejandro. Su corazón latía desbocado, no de miedo, sino de una indignación creciente. No me humillarán, pensó, el recuerdo de sus hijos dándole la fuerza necesaria para mantener la cabeza alta. Su dignidad era su armadura, su mayor riqueza. La recepcionista, una mujer impecable y distante, la guió hasta un despacho inmenso, con una vista panorámica de la ciudad que a Sofía le pareció irreal. Allí la esperaban Alejandro Montero, sentado detrás de una mesa de caoba que parecía un campo de batalla, y 3 abogados con rostros severos. La atmósfera era gélida, cargada de una tensión casi palpable. Sofía sintió el peso de sus miradas sobre ella, escudriñándola, juzgándola. Señora Ríos, bienvenida, dijo Alejandro, su voz tan fría como el acero, sin rastro de la turbación que había mostrado en su casa. Su actitud era la del magnate que retoma el control, dispuesto a cerrar un asunto incómodo. Gracias, señor Montero, respondió Sofía, su voz firme, sin titubeos. Se sentó en la silla frente al escritorio, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad. ¿Para qué me ha hecho venir? No tengo tiempo para juegos, y mis hijos me necesitan. Alejandro la observó, sorprendido por su aplomo. Había esperado a una mujer asustada, impresionada por el lujo. Seamos directos, señora Ríos, interrumpió uno de los abogados, el licenciado Torres, con un tono condescendiente. Sabemos la verdad. Sabemos que el niño, Leonardo, es hijo del señor Montero.
pero le aseguramos que esto no es un problema para nosotros, solo una situación a resolver. Sofía sintió la rabia crecer en su interior. ¿Resolver? ¿Mi hijo es una situación a resolver? Mi hijo es un ser humano, con derechos, con un padre que hasta ahora ha sido un fantasma para él, espetó Sofía, levantando un poco la voz. Alejandro frunció el ceño. Señora, entienda la delicadeza del asunto. La reputación del señor Montero, de su empresa, está en juego. Podemos ofrecerle una cantidad generosa de dinero para su silencio. Una casa digna, una suma mensual, lo suficiente para que usted y sus hijos vivan cómodamente, sin tener que trabajar más. A cambio, usted no revelará la identidad del padre de Leo, y él, por su parte, no reclamará ningún derecho sobre el niño. Es un acuerdo mutuo, discreto, beneficioso para todos, explicó el abogado, con una frialdad que heló la sangre de Sofía. Los ojos de Sofía se llenaron de chispas, su indignación superando cualquier miedo. ¿Dinero? ¿Cree que mi hijo tiene precio? ¿Cree que el amor y la dignidad de una madre se compran con un puñado de billetes? Dijo, su voz apenas un susurro cargado de veneno. Mi hijo no tiene precio. Y su apellido no es una marca para vender. Yo no soy una cazafortunas, señor Montero. Nunca he pedido nada de usted. Mi única demanda es que reconozca a su hijo, que Leo sepa quién es su padre. Eso es lo único que pido, por el bienestar de mi hijo, por su identidad, por su futuro. No quiero su dinero, quiero la verdad. Las palabras resonaron en el despacho, dejando un silencio atronador. Alejandro la miró, una mezcla de asombro y furia en su rostro. Nunca nadie le había hablado así, nadie había rechazado su dinero. Señora Ríos, está siendo ingenua. No tiene idea de lo que está en juego. Si esta historia se filtra, será usted el blanco de los ataques, la mujer que busca arruinar a un hombre exitoso. Su vida, y la de sus hijos, se convertirá en un infierno. Piénselo bien antes de cometer una locura. Esta es una oferta única. Es por su bien, sentenció Alejandro, intentando asustarla, pero Sofía no retrocedió. Su mirada de acero se encontró con la suya, y por un instante, Alejandro sintió una punzada de respeto, un sentimiento que lo perturbó profundamente. Mi vida ya ha sido un infierno de pobreza y privaciones, señor Montero. Lo único que me importa es la verdad para mis hijos, replicó Sofía, levantándose de la silla. Si eso significa ser el blanco de sus ataques y los de la prensa, que así sea. No me asusta la verdad, señor Montero. A usted sí, y eso es lo que me da la fuerza para luchar. Que quede claro, no acepto su dinero. Quiero justicia para Leo. La tensión era palpable, el aire vibraba con la confrontación. Los abogados intercambiaron miradas preocupadas. Alejandro por primera vez se sintió desarmado ante la dignidad inquebrantable de una mujer que no se doblegaba ante su poder. La reunión terminó abruptamente, sin acuerdo. Sofía salió del edificio con la frente en alto, sintiendo el peso de un nuevo desafío sobre sus hombros. Al día siguiente, el escándalo estalló en la prensa del corazón. Titulares sensacionalistas llenaron las portadas: La funa humilde, madre que persigue al magnate Montero, cazafortunas o víctima. El misterio del hijo secreto de Polanco. Las fotografías de Sofía, de su humilde casa, de Leo y Maya, con los rostros pixelados, pero identificables por sus vestimentas, inundaron los medios. El mundo de Sofía, hasta entonces privado y protegido, se hizo público, expuesto a la curiosidad morbosa y al juicio despiadado de la sociedad. Paparazzi se apostaron día y noche frente a su hogar en La Esperanza, reporteros de televisión intentaron abordarla al salir a trabajar. Los vecinos, algunos con compasión, otros con envidia o recelo, hablaban a sus espaldas. Leo, con sus 8 años, empezó a notar algo. «Mamá, ¿por qué hay gente con cámaras? ¿Somos famosos?», preguntó un día, con la inocencia de quien no entiende la malicia del mundo. Sofía lo abrazó con fuerza. «No, mi amor. Solo son personas que hacen su trabajo, no te preocupes», mintió, sintiendo cómo se le desgarraba el alma. La verdad, aunque necesaria, amenazaba con aplastar la burbuja de inocencia de sus pequeños.
El Consejo de Administración de Montero Construcciones entró en pánico. Las acciones de la empresa cayeron ligeramente, y los patrocinadores de la Fundación Montero, la joya de la corona filantrópica de Alejandro, empezaron a mostrarse nerviosos. Alejandro, debes controlar esta situación. Esto amenaza con destruir todo lo que hemos construido. Esa mujer es un peligro, le dijo su tío, un miembro influyente de la Junta, con voz grave. Alejandro se sentía acorralado. Por un lado, la presión social y empresarial, por el otro, la imagen de Leo, cada vez más presente en su mente, y la dignidad de Sofía, que lo desafiaba a cada paso. Lo haremos, no se preocupen, aseguró Alejandro, aunque no tenía un plan claro. Su abogado, Torres, le presentó opciones. Podemos desacreditarla, señor, filtrar información falsa, contratar a alguien que la difame. O podemos esperar a que se canse de la presión y acceda al dinero. La gente como ella siempre termina cediendo, dijo con desprecio. Alejandro asintió con la cabeza, pero una duda crecía en su interior. ¿Era justo? ¿Era ese el camino que quería seguir? ¿El de la mentira y la destrucción, incluso si era para proteger su imperio? Las palabras de Sofía, quiero justicia para Leo, resonaban en su cabeza. Los días se convirtieron en semanas de asedio mediático. Sofía no cedía. Continuaba trabajando, ignorando las miradas y los chismorreos, con la cabeza bien alta. Un día, recibió una invitación oficial, la gala anual de la Fundación Montero, un evento de la alta sociedad donde Alejandro era el anfitrión. La invitación, enviada por una fundación benéfica local a la que Sofía había ayudado con trabajos de limpieza, parecía una coincidencia, una oportunidad de oro, o una trampa elaborada. ¿Te atreverías a ir, Sofía? Esa gente te va a devorar con la mirada, le advirtió Elena, preocupada. No me devorarán, Elena. Iré porque necesito que me escuchen, que me vean, que entiendan que no soy un fantasma, que soy una madre que busca la verdad para su hijo, respondió Sofía, una determinación férrea brillando en sus ojos. Quería enfrentar a Alejandro en su propio terreno, delante de su gente, para que viera que su dignidad no se compraba ni se pisoteaba. Se arregló con su único vestido elegante, un diseño sencillo de color oscuro que le había regalado su madre hacía años. Se veía sobria, pero su fuerza interior irradiaba una belleza que iba más allá de cualquier lujo. La gala era un derroche de opulencia. Hombres con trajes de diseñador, mujeres con joyas deslumbrantes y vestidos de alta costura. El aire estaba impregnado de perfumes caros y el tintineo de copas de cristal. Sofía entró al salón con el corazón palpitante, sintiendo de inmediato las miradas que se posaban sobre ella, cuchicheos que se elevaban y luego morían en murmullos. Reconoció a Alejandro, en el centro del salón, rodeado de figuras importantes. Sentía que todos sabían quién era, la cazafortunas de los titulares. La humillación íntima se transformaba en una vergüenza pública, un escarnio silencioso. Una mujer de mediana edad, con un collar de perlas que valía una fortuna, se acercó a Sofía con una sonrisa forzada. Así que usted es la famosa Sofía Ríos. Es un placer conocer a la mujer de la que todos hablan, dijo con un tono de voz dulzón, pero sus ojos destilaban desdén. Espero que disfrute de nuestra hospitalidad. Imagino que no está muy acostumbrada a este tipo de eventos, ¿verdad? El lujo puede ser abrumador para algunos. Quizás debería estar agradecida por la generosidad del señor Montero, a pesar de sus motivaciones. Sofía sintió el veneno en cada palabra, la condescendencia que la hacía sentir diminuta. Sofía mantuvo la compostura. Estoy aquí porque tengo algo que decir, señora. No estoy acostumbrada a este lujo, es cierto, pero sí a la dignidad. Y eso, le aseguro, no tiene precio ni se compra con invitaciones, respondió, su voz clara y serena, sorprendiendo a la mujer de las perlas. Alejandro, que había estado observándola desde lejos, sintió una punzada en el pecho. La había visto entrar, y supo que su presencia allí era un desafío directo. Él, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, se sentía impotente ante la voluntad inquebrantable de esa mujer que, con su sencillez, lo desarmaba. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final.
los abogados de Alejandro intensificaron la búsqueda de información que pudiera desacreditar a Sofía. Su vida era un libro abierto de sacrificio y trabajo honrado, sin manchas. Pero el abogado Torres descubrió un detalle en los archivos antiguos de la familia Montero. Una mención de una joven con un nombre parecido al de Sofía, vinculada a un incidente menor en la casa de veraneo de los Montero hacía años. Una niñera temporal o una empleada de servicio que había trabajado allí el verano en que Alejandro había regresado de la universidad. La coincidencia era demasiado fuerte para ser ignorada, pero la información era escasa, casi borrada de los registros. Mientras tanto, Sofía, impulsada por la necesidad de entender por qué Alejandro era tan reacio a reconocer a Leo, se sumergió en sus propios recuerdos. De pronto, un viejo álbum de fotos, olvidado en el fondo de un baúl, cayó en sus manos. Entre las imágenes borrosas de su juventud, encontró una fotografía descolorida, ella misma, mucho más joven, posando junto a una casa de campo elegante. Detrás de ella, casi desdibujada por el tiempo, se veía la figura borrosa de un hombre mayor, que se parecía mucho al padre de Alejandro, el difunto patriarca de los Montero. Una pieza del rompecabezas, apenas un indicio, pero lo suficientemente perturbador como para hacerla detenerse en seco. ¿Por qué guardé esta foto? ¿Y por qué está este hombre aquí?, se preguntó Sofía, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de presentimiento y temor. Recordó vagamente que aquel verano había trabajado limpiando en una gran casa de campo a las afueras de la ciudad, un empleo temporal que su tía le había conseguido. Fue allí donde conoció a un joven universitario que pasaba el verano. Un amor fugaz, intenso, que la dejó con el corazón roto y, sin saberlo entonces, con la semilla de Leo en su vientre. Pero el hombre de la foto. Había algo en su expresión, un detalle que la inquietaba, un nexo con los Montero que iba más allá de Alejandro. Mientras, Alejandro recibió una llamada de su hermana Victoria, un pilar en la Fundación Montero. «Hermano, la situación es insostenible. Esta mujer está desprestigiando el apellido, no podemos permitirlo», le dijo Victoria con su voz tajante, acostumbrada a la autoridad. Pero en su tono había un matiz inusual, una ansiedad que no era habitual en ella. «Tenemos que pensar en la familia, en nuestro padre. Él siempre cuidó nuestra imagen. Esta Sofía, ¿quién es realmente? No dejes que su melodrama arruine lo que tanto nos costó construir». Sus palabras, aunque en apariencia de apoyo, parecían esconder una advertencia. El comportamiento de Victoria, su inusitada insistencia en la familia y el padre, sembró una semilla de duda en la mente de Alejandro. Su padre, un hombre duro y controlador, siempre había manejado todos los asuntos familiares con mano de hierro, especialmente los que afectaban la reputación de los Montero. Alejandro recordaba la absoluta discreción con la que su padre manejaba todo lo personal, cualquier rastro de debilidad. ¿Podría haber algo más en el pasado de Sofía, o en el suyo propio que su padre hubiera ocultado? La sospecha, como una gota de tinta en agua clara, empezaba a extenderse, oscureciendo su visión. «Padre, ¿qué ocultabas?», se preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. La imagen de Sofía con su dignidad inquebrantable, la inocencia de Leo, la presión de su hermana, todo se entrelazaba en una maraña de dudas. Se sentía atrapado entre el deber para con su legado y una creciente necesidad de la verdad, una verdad que ahora parecía ir más allá de su propia paternidad, adentrándose en los cimientos mismos de su perfecta familia. La semilla de la verdad oculta comenzaba a germinar, alimentada por las contradicciones y los silencios que rodeaban la vida de Sofía y la suya propia. Sofía, por su parte, se sentía cada vez más fuerte. Las humillaciones, las miradas de desprecio, los ataques de la prensa no la doblegaron, sino que encendieron en ella una llama de rebeldía. «No voy a parar hasta que mi hijo tenga lo que le corresponde, hasta que su padre lo reconozca. Y si hay más verdades ocultas, saldrán a la luz. No solo por Leo, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas por el poder y el dinero», se prometió, su voz llena de una resolución que la sorprendía incluso a ella misma. La lucha por Leo se había transformado en una batalla más grande, por la justicia y la dignidad.
El director de la Fundación Montero, un hombre leal a la familia desde hacía décadas, le comentó a Alejandro en un tono discreto que había encontrado unos documentos antiguos relacionados con una discrepancia en el área de recursos humanos de la casa de veraneo de su padre, hacía unos 10 años. No quise molestar, señor Montero, pero dada la situación actual, creí que debía saberlo. Es un expediente menor, una empleada que fue despedida por una falta grave que nunca se especificó bien. Parece que hubo un acuerdo de confidencialidad inusualmente alto para la época, comentó, dejando caer la información como si fuera casual. Alejandro sintió un escalofrío. Demasiadas coincidencias. Sofía, mientras tanto, consultó una abogada de oficio, la licenciada Carmen Solís, una mujer mayor y sabia que escuchó su historia con paciencia. Hay algo más aquí, Sofía. Algo que no encaja. Esta gente poderosa no paga fortunas por un simple acuerdo de confidencialidad sin una razón muy fuerte. Y el afán del señor Montero por el silencio, musitó la abogada, sus ojos brillando con perspicacia. ¿Estás segura de que nunca tuviste otro contacto con la familia Montero, además de Alejandro? ¿No trabajaste para ellos en alguna otra ocasión, quizás en su casa de veraneo? La pregunta de Carmen Solís resonó en Sofía, encendiendo una luz en su memoria. Sí trabajé. Ese verano, cuando conocí a Alejandro, mi tía me consiguió un empleo en una casa de campo de limpieza. Era una casa enorme, lujosa. No sabía qué era de ellos. Recuerdo que había un hombre mayor, muy serio, que me miraba de forma extraña. Me despidieron de repente, sin explicación, y me dieron una suma de dinero que entonces me pareció una fortuna, con la condición de no volver a ese lugar. Me dijeron que había incumplido una norma, pero nunca me explicaron cuál, reveló Sofía, su voz temblorosa al recordar los detalles, las piezas de un rompecabezas oscuro que empezaba a encajar. La abogada Solís la miró con preocupación. Sofía, esto es muy grave. Es posible que el padre de Alejandro, el patriarca Montero, estuviera involucrado. Los acuerdos de confidencialidad y los despidos repentinos son tácticas comunes para ocultar algo. Puede que tu despido y ese dinero no tuvieran nada que ver con una falta, sino con tu relación con Alejandro. O quizás, con algo más oscuro. El patriarca Montero no era conocido por su benevolencia. Él tenía un control absoluto sobre su familia y sus secretos, explicó la abogada, encendiendo una vela en un rincón olvidado del pasado de Sofía. Alejandro, por su parte, confrontó a su hermana Victoria. ¿Qué sabes de esto, Victoria? Padre despidió a una empleada de la casa de veraneo el mismo verano que yo estuve allí. Una empleada llamada Sofía, con un acuerdo de confidencialidad muy inusual. ¿Sabes algo al respecto? ¿Tiene esto que ver con mi padre? Necesito saberlo ya. Exigió Alejandro, su voz cargada de frustración. Victoria palideció, sus ojos reflejando un miedo que no podía disimular. Hermano, no es el momento. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Papá siempre fue muy protector con la familia. Algunas verdades son demasiado dolorosas para ser reveladas, balbuceó Victoria, su evasión confirmando las peores sospechas de Alejandro. La evasión de Victoria, su temor visible, alimentó la certeza de Alejandro de que había algo más. La verdad sobre Leo no era solo suya, estaba intrínsecamente ligada a la historia de su propia familia, a las sombras del patriarca Montero. No te saldrás con la tuya, Sofía. Pero tampoco me saldré con la mía si no sé la verdad completa. No si hay un engaño mayor que amenaza con destruirme, pensó Alejandro, una extraña alianza de intereses comenzando a formarse en su mente. Su objetivo ahora no era solo silenciar a Sofía, sino desenterrar los secretos que su padre había sepultado, antes de que lo hicieran otros, antes de que lo devoraran vivo. La batalla por Leo y por el honor de Sofía se había convertido en una búsqueda de la verdad para Alejandro, en una confrontación con su propio pasado y el de su poderosa familia. La gala anual de la Fundación Montero bullía con un brillo artificial. Copas de champán tintineaban. Las risas forzadas de la alta sociedad resonaban bajo los inmensos candelabros de cristal, y el aroma a flores exóticas y perfumes caros saturaba el aire.
Alejandro Montero, con su impecable esmoquín, se movía entre la multitud con la confianza de quien es dueño del mundo, su sonrisa calculada escondía la tensión que lo roía por dentro. Estaba a punto de anunciar la solución que, según sus abogados, apagaría el escándalo de una vez por todas. Sofía, por su parte, se mantenía en un rincón, un faro de dignidad en su sencillo vestido oscuro, sintiendo las miradas inquisitivas, los cuchicheos, el veneno de la élite que la consideraba una intrusa, una parásita. Pero su corazón latía con una determinación inquebrantable. Con un gesto grandilocuente, Alejandro subió al estrado. El silencio se hizo absoluto mientras tomaba el micrófono, su figura imponente proyectando una sombra sobre el opulento salón. Amigos, socios, distinguidos invitados, comenzó con su voz grave y resonante, la misma que dominaba las salas de juntas. Esta noche celebramos la labor de la Fundación Montero, nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar social. En ocasiones, la vida nos presenta desafíos inesperados, malentendidos que pueden empañar nuestra visión. Pero la verdadera fortaleza reside en la capacidad de superarlos, de demostrar nuestra generosidad, de tender la mano a quienes más lo necesitan. Y es en ese espíritu que hoy les presento una nueva iniciativa, un puente hacia el futuro. Sofía escuchaba cada palabra, cada frase estudiada, con una mezcla de náusea y furia. Su mandíbula se tensó. Puente hacia el futuro, pensó con amargura. Lo que él quiere es enterrar el pasado, la verdad. Quiere comprar mi silencio, el futuro de mis hijos, con promesas vacías y limosnas envueltas en papel de regalo. Sus ojos, acostumbrados a leer entre líneas las verdades de la vida real, veían a través de la pulcra fachada de Alejandro, una máquina de relaciones públicas diseñada para proteger una reputación manchada, para desviar la atención de lo que realmente importaba. La paternidad de Leo, la verdad silenciada durante años. No podía permitirlo, no esta vez. Hemos decidido expandir significativamente nuestros programas de becas y vivienda digna en zonas desfavorecidas, comenzando por el barrio de La Esperanza, continuó Alejandro, su voz impregnada de una falsa compasión. Es crucial apoyar a familias trabajadoras que luchan por salir adelante. Queremos que cada niño tenga la oportunidad de un futuro brillante. Esta iniciativa es un testimonio de nuestra vocación social y de nuestra empatía con las realidades de nuestro país, un compromiso a largo plazo, una inversión en el tejido de nuestra sociedad, un acto de responsabilidad que trasciende cualquier rumor malintencionado. La indirecta era clara. El mensaje para Sofía, un ultimátum disfrazado de beneficencia. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Los invitados aplaudieron con entusiasmo, contentos de que el escándalo fuera resuelto con una maniobra tan elegante. Mujeres enjolladas y hombres poderosos lanzaban miradas fugaces a Sofía, algunas con falsa simpatía, otras con evidente desprecio. Pobre mujer, qué suerte ha tenido. Ahora no tendrá que seguir con su farsa, cuchicheó una señora, su voz apenas audible, pero el mensaje llegando claro a los oídos de Sofía. El dinero siempre calla las bocas, añadió su acompañante, mientras bebía su copa de champán. Sofía sintió la humillación, la vergüenza pública que la élite quería infligirle por atreverse a desafiar su mundo intocable. Pero la humillación no la doblejeó con acento agudo. Al contrario, encendió una llama más brillante en su pecho. No soy una limosnera, Alejandro. Mis hijos no son UPASUF, proyecto social para tu fundación, son tu carne, tu sangre. Y no te atrevas a usar su futuro como un escudo para tus mentiras. Sofía apretó los puños, su mirada fija en el estrado. El momento había llegado. Había aguantado lo suficiente, las amenazas, el desprecio, el asedio de la prensa. Era hora de que la verdad, esa que él tanto se esforzaba por ocultar, explotara en el corazón de su perfecto imperio. Estaba lista para la batalla final, no solo por Leo, sino por su dignidad y la de todas las mujeres silenciadas. Justo cuando Alejandro, exultante, se disponía a bajar del estrado para recibir las felicitaciones, una figura se abrió paso entre la multitud con paso decidido. Era Victoria Montero, su hermana, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, una mezcla de culpa y desesperación evidente en su expresión.
Alejandro la vio y su sonrisa se congeló. «¿Qué haces aquí, Victoria? Esto no es parte del protocolo», le siseó, intentando en vano detenerla con una mirada, pero su hermana lo ignoró por completo. La atmósfera, antes festiva, se cargó de una nueva y extraña tensión, un presagio de que el plan de Alejandro estaba a punto de desmoronarse. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose un instante en Sofía, a quien asintió con una mezcla de disculpa y reconocimiento. Su mano temblaba levemente al sostener el micrófono, pero la convicción empezaba a apoderarse de ella. «Lo siento, Alejandro». «No puedo más», susurró, su voz apenas un hilo, pero la amplificación del micrófono la hizo resonar en cada rincón del salón. El rostro de Alejandro se contrajo, una furia impotente se apoderó de él. Sabía que esto era un punto de no retorno. «Esto es por papá», pensó Victoria, «por su legado de dolor y secretos que nos carcomieron por dentro. Y por la verdad de Sofía, que merece ser escuchada sin temor alguno». «La iniciativa de Alejandro es loable, sin duda», comenzó Victoria, su voz cobrando fuerza a medida que la verdad la liberaba. «Pero no es la historia completa. Durante años, mi familia, la familia Montero, ha vivido bajo una sombra, un secreto doloroso que mi padre, el patriarca, se encargó de enterrar para proteger nuestra imagen». Las caras de los invitados pasaron de la sorpresa a la conmoción. Algunos murmuraban, otros se mantenían en un silencio expectante. No solo Sofía ha sido víctima de este engaño, todos nosotros, de una forma u otra hemos sido parte de una farsa monumental, una que hoy debe terminar. Victoria respiró hondo, las lágrimas ya corrían por sus mejillas sin freno. Sofía no es una oportunista, como la prensa ha intentado hacer creer. Ella fue víctima de la manipulación de mi padre. Él y no Alejandro, fue quien la despidió de la casa de veraneo hace años, con un acuerdo de confidencialidad abusivo, para asegurarse de que nadie descubriera la relación que Sofía había tenido con mi hermano, Alejandro. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Padre estaba obsesionado con la reputación. Temía que un hijo fuera del matrimonio arruinara la imagen de Alejandro y el futuro de la empresa. Él lo orquestó todo, un plan cruel para separarlos y silenciarla para siempre. Alejandro, paralizado en el estrado, sentía que el mundo se le venía encima. No era él el artífice de la mentira, sino su propio padre, el hombre que le había inculcado los valores de honor y rectitud, quien había orquestado todo el cruel engaño. La traición, la manipulación, el peso de una verdad que le fue ocultada durante años, lo golpearon con la fuerza de un rayo. Su rostro, antes arrogante, se deformó en una expresión de asombro y dolor. «Padre, ¿por qué?», murmuró, sintiéndose un títere en una obra macabra, una víctima más de la ambición desmedida y la obsesión por el control de un hombre que creía intachable. Sofía sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Victoria. El viejo álbum, la foto borrosa, el recuerdo del hombre serio en la casa de campo, todo encajaba con una dolorosa precisión. La verdad, tan brutal, tan cruda, finalmente salía a la luz. Su corazón se apretó de rabia y alivio. Siempre lo supe. Siempre sentí que había algo más, algo oscuro, detrás de mi despido repentino. No fue por una falta, sino por amor. Por un amor que quisieron borrar, y por un hijo que no quisieron reconocer. Su vindicación era tan amarga como dulce, por fin, sus años de lucha cobraban un sentido trágico. Victoria, con la voz ahogada por la emoción, continuó, adentrándose en el secreto más oscuro de todos. Y el padre fue más lejos aún. Para garantizar el silencio absoluto, para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera revelar la verdad, se encargó de silenciar a quien intentó ayudar a Sofía. Un sollozo le interrumpió la voz. Marta, la tía de Sofía, quien era testigo de lo sucedido y quiso protegerla, su muerte, hace unos años, no fue un accidente. NTE. Padre manipuló los hechos para que pareciera así. Ella fue una víctima más de su obsesión por mantener las apariencias. Él la destruyó para proteger su legado. El salón se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por un grito ahogado de una de las damas. Los rostros de los invitados, antes sorprendidos, ahora reflejaban horror y descreimiento. La mención de una muerte, de un asesinato encubierto,
destrozaba por completo la imagen pulcra de la intachable familia Montero. Los teléfonos móviles se encendieron, las cámaras parpadeaban incesantemente. Los periodistas, con los ojos desorbitados, escribían frenéticamente en sus libretas, sintiendo que acababan de presenciar la caída de un imperio, la revelación de una verdad que superaba cualquier guión de película. El escándalo de la paternidad era una minucia al lado de esto. Alejandro sintió que el aire le faltaba, un frío helado le recorrió la espalda, su padre, un asesino. El hombre al que había admirado, en quien había forjado su propia identidad, era un monstruo. La vergüenza y el disgusto lo consumieron. Su imperio, su reputación, todo lo que había construido, se levantaba sobre cimientos de mentiras y sangre. Miró a Victoria, sus ojos pidiendo una explicación, un consuelo que ella no podía darle. Luego se volvió hacia Sofía, su mirada ya no de arrogancia, sino de una profunda, devastadora culpa. La verdad, aunque liberadora, era también su peor condena. Lo oculté a Alejandro, por miedo, por lealtad a papá, a su memoria, a lo que él nos hizo creer que era el honor de la familia, dijo Victoria, las lágrimas lavándole el rostro. Pero la culpa me ha carcomido cada día. Ver a Sofía luchar, a esa mujer valiente defender a sus hijos, me hizo darme cuenta de que el verdadero honor no es ocultar la verdad, sino enfrentarla. Padre manipuló nuestras vidas, nos convirtió en cómplices de su maldad. Pero yo no seré más su cómplice. Sofía y sus hijos merecen justicia. Marta merece justicia. Todos merecen la verdad. En ese instante el licenciado Torres, el abogado principal de Alejandro, se acercó al estrado con un sobre de papel amarillento en la mano, su rostro desencajado. Señor Montero, con todo respeto y la mayor de las urgencias, dijo, su voz temblorosa, el director de la fundación. Él encontró esto entre los archivos más antiguos de la oficina de su padre. Es el expediente de la señora Sofía Ríos y de su tía, la señora Marta, con anotaciones manuscritas del patriarca, donde se especifica que el incidente y la posterior indemnización de la tía Marta tenían como objetivo garantizar el absoluto silencio en el asunto del niño y la muchacha. Esa es la prueba irrefutable de lo que Victoria ha dicho. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, su mirada fija en el contenido. Las letras de su padre, pulcras y siniestras, detallaban el plan, las fechas, las sumas de dinero, incluso la reparación de daños por el accidente de Marta. La frialdad con la que su padre había orquestado todo, el desprecio por la vida ajena, la monstruosidad de su cálculo, lo dejó sin aliento. El documento era un golpe mortal, la prueba innegable que derrumbaba el mito del gran patriarca Montero, exponiendo una oscuridad que él jamás había imaginado. Su legado familiar no era honor, sino una fosa común de secretos. Sofía observó a Alejandro, su expresión de dolor y arrepentimiento tan intensa que, por un instante, supo que el magnate también era una víctima de la manipulación de su padre. Pero la alegría de la verdad se mezclaba con una profunda tristeza por su tía Marta, la mujer que siempre la había apoyado y que había pagado el precio más alto por ello. Descansa en paz, tía, tu sacrificio no será en vano, la verdad por fin te ha hecho justicia. Las lágrimas, contenidas durante años, empezaron a rodar por sus mejillas, no de pena, sino de liberación, de una justicia que por fin llegaba. Alejandro alzó la vista del documento, sus ojos cruzándose con los de Sofía. En su mirada ya no había arrogancia, ni superioridad, ni siquiera la frialdad del empresario. Solo se veía la vergüenza, el dolor, y una nueva, terrible comprensión de la magnitud del daño causado. La armadura del magnate se había hecho añicos, revelando a un hombre roto, confrontado con la depravación de su propia sangre. Ya no importaba el imperio, ni el dinero, ni la reputación. Solo importaba la verdad. Y la verdad era que Sofía había luchado sola contra una conspiración familiar de la que él era cómplice. Con una voz que apenas reconoció como suya, ronca y cargada de una emoción cruda, Alejandro volvió a tomar el micrófono. Todo lo que mi hermana ha revelado es cierto. Mi padre fue un hombre que, en su afán de controlar y proteger una imagen, destruyó vidas.
manipuló la mía, manipuló la de Sofía. Y la muerte de la tía Marta no fue un accidente, fue una tragedia orquestada para silenciar la verdad. Se detuvo, el aire del salón se sentía pesado. Pero esta noche, ese ciclo de mentiras termina. Y sí, Leonardo es mi hijo, y asumo mi paternidad, asumo mi responsabilidad, y juro que haré justicia. Se giró, su mirada fija en Sofía, ignorando los flashes de las cámaras y los murmullos atónitos de la multitud. Sofía Ríos, te pido perdón. Perdón por mi ceguera, por mi arrogancia, por el daño que mi apellido te ha causado. Perdón por no haber estado cuando más me necesitabas, cuando Leo te necesitaba. Su voz se quebró. Y a ti, hijo mío, y a ti, Maya, mis pequeños, hoy frente a todos, prometo ser el padre que nunca fuisteis, prometo que la verdad será vuestra herencia. Que no habrá más secretos, solo un futuro de honestidad y amor. La sala estalló en un caos de voces, la prensa se abalanzaba, los fotógrafos disparaban sin cesar. La gala, que había comenzado como una celebración de poder y filantropía, se había transformado en un circo mediático, un terremoto que sacudía los cimientos de la élite de Polanco. Los invitados, algunos asustados, otros indignados, simplemente atónitos, intentaban asimilar lo que acababa de ocurrir. La figura impoluta de Alejandro Montero se había desmoronado en cuestión de minutos, revelando un abismo de secretos familiares y crímenes ocultos. Guardias de seguridad intentaban controlar la situación, pero la marea de periodistas y curiosos era incontrolable. La verdad, finalmente desatada, arrasaba con todo a su paso, sin contemplaciones. En medio del torbellino, Sofía se mantenía erguida, la cabeza alta, las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio, de una batalla ganada. La verdad había prevalecido. Su lucha, solitaria y extenuante, había derribado un muro de engaños construido por generaciones de poder. La dignidad que siempre había defendido con uñas y dientes era su mayor victoria. Miró a Alejandro, no con rencor, sino con una extraña mezcla de compasión y la naciente esperanza de un futuro que, hasta ese instante, había parecido inalcanzable. El camino no sería fácil, pero al menos, ya no estaría sola. Alejandro, con la mirada perdida pero firme, bajó del estrado. Ignoró a sus abogados, que lo rodeaban con desesperación. Ignoró a los periodistas que le gritaban preguntas. Su única dirección era Sofía. El magnate arrogante había desaparecido, y en su lugar surgía un hombre que, aunque herido y expuesto, había encontrado un propósito más grande que el dinero o el poder. La reparación, la justicia, el amor a sus hijos que acababa de reconocer públicamente, se convertirían en la nueva brújula de su vida. El camino hacia la redención apenas comenzaba, pero lo iniciaba con la verdad por bandera. En medio del caos que envolvió la gala, los flashes de las cámaras seguían disparando, capturando cada fragmento del desplome del Imperio Montero y el renacimiento de una verdad. Alejandro, con el rostro desencajado por la vergüenza y el dolor, se aferró al micrófono como a un salvavidas. Su voz, aunque ronca, resonaba con una nueva y cruda honestidad. Hoy comienza una nueva era para Montero Cons. Construcciones, declaró, su mirada fija en Sofía. Una era cimentada en la verdad, la transparencia y la reparación. No solo reconocemos a Leonardo como mi hijo, sino que también nos comprometemos a honrar la memoria de Marta, la tía de Sofía, cuya vida fue truncada por la obsesión de mi padre. Los murmullos en el salón se intensificaron, pero ahora eran de asombro, no de burla. Sofía, con las lágrimas secas en las mejillas, observaba a Alejandro. No había triunfalismo en su mirada, solo una extraña mezcla de alivio y compasión. Comprendía que él también había sido víctima de un legado de mentiras. Su lucha no había sido en vano. Había desenterrado una verdad que los liberaría a todos. El camino de la justicia apenas comenzaba, pero la primera piedra, la más pesada, había sido removida. La dignidad que había defendido con tanto ahínco ahora, se alzaba victoriosa, un faro de esperanza en un mar de corrupción. La audiencia, antes hostil, ahora la miraba con un nuevo respeto, admirando su fortaleza inquebrantable y su valiente lucha.
Al día siguiente la prensa, antes implacable en su crítica, cambió el tono. Los titulares, si bien sensacionalistas, ahora hablaban de la caída del patriarca Montero y el heroísmo de Sofía Ríos. El magnate redimido, Alejandro Montero, asume su paternidad y destapa crímenes familiares. El escándalo era enorme, pero la narrativa había girado a favor de Sofía, la mujer que, con su dignidad, había desnudado a la élite. La opinión pública, cansada de la opulencia sin escrúpulos, abrazó su historia, convirtiéndola en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de mujeres latinas que veían en Sofía un reflejo de su propia resiliencia. Alejandro, sin perder un segundo, convocó una conferencia de prensa. De pie, frente a un mar de micrófonos y cámaras, con Sofía a su lado, visiblemente más sereno pero aún impactado por la revelación, anunció medidas sin precedentes. Hemos iniciado una investigación interna exhaustiva sobre las prácticas de mi padre, y colaboraremos plenamente con las autoridades para esclarecer cada detalle de la muerte de Marta Ríos. Quien sea responsable pagará, no habrá impunidad, la justicia prevalecerá, cueste lo que cueste, y la verdad será el único cimiento de nuestro futuro. Su voz, firme y contundente, buscaba redimir no solo su nombre, sino el de toda su familia. Luego, se giró hacia Sofía, su voz se suavizó, llena de una emoción contenida. Y a Sofía, la mujer más valiente que he conocido, le pido perdón una vez más, públicamente, por cada humillación, por cada noche que mis errores la hicieron llorar. Y a Leo y Maya, mis hijos, prometo que seré el padre que merecen, el que siempre debí ser. Que el amor y la verdad serán el pilar de nuestra familia. Que mi vida estará dedicada a reparar el daño causado y a construir un futuro digno para ellos, y para tantos otros niños que hoy viven en la precariedad. Los periodistas, conmovidos, observaron el quo vadis, gesto de un magnate que, por primera vez, se mostraba vulnerable y humano. En los días siguientes, Alejandro cumplió cada una de sus promesas. Los abogados de la empresa, antes dedicados a silenciar a Sofía, ahora trabajaban incansablemente para ella, en colaboración con la abogada Carmen Solís, para asegurar la reparación del daño y la investigación a fondo de la muerte de Marta. La Fundación Montero, despojada de su nombre y renombrada provisionalmente como Fundación Futuro Brillante, fue reestructurada por completo, con Victoria Montero al frente, ahora liberada del peso del secreto familiar. La verdad finalmente les había dado un propósito común, un camino hacia la redención. Alejandro dedicó cada minuto de su tiempo a Sofía y a los niños. Pasaba las tardes en La Esperanza jugando con Leo y Maya, ayudando a Leo con sus deberes, escuchando las risas de Maya. Sofía lo observaba, sorprendida por la transformación de aquel hombre altivo en un padre entregado, en un compañero humilde. Las conversaciones se volvieron más profundas, las miradas, más cómplices. El amor, que una vez fue un fuego fugaz, resurgía de las cenizas, no con la pasión de la juventud, sino con la solidez de una conexión forjada en la adversidad y el respeto mutuo. Un atardecer, mientras Leo y Maya jugaban en el patio, Alejandro tomó la mano de Sofía. Sofía, sé que es pronto, pero quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, al lado de nuestros hijos. No como el magnate de Polanco, sino como el hombre que ha encontrado su verdadero hogar en tu dignidad, en la inocencia de Leo y Maya. Quiero construir contigo, desde cero, una familia basada en la honestidad, en el amor. ¿Me permites amarte y cuidarte, a ti y a nuestros hijos, por siempre? Sofía lo miró a los ojos, conmovida. No era un anillo, sino una promesa, el gesto más valioso que él podía ofrecerle. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría y esperanza. Sí, Alejandro, sí, quiero construir ese futuro contigo, no por dinero, no por posición, sino por el amor que ha nacido de la verdad, por la familia que merecemos, por la justicia que hemos conquistado juntos. Se abrazaron, un abrazo que sellaba un pacto de amor y de futuro. Los niños, ajenos a la profundidad del momento, se acercaron corriendo y los abrazaron. La risa de Maya llenando el aire, la mirada curiosa de Leo reflejando una paz que antes no conocía.
Su familia, finalmente, estaba completa, unida por la sangre, el amor y la verdad. Los primeros meses fueron intensos. Alejandro, Sofía y Victoria trabajaron mano a mano para transformar la Fundación Futuro Brillante. El primer proyecto fue la construcción de un moderno centro comunitario en La Esperanza, con aulas, una biblioteca y consultorios médicos gratuitos. Lo bautizaron Centro Comunitario Marta Ríos, en honor a la tía de Sofía, un símbolo de justicia y memoria, que recordaba el precio de la verdad y la importancia de la dignidad. La inauguración fue un día de fiesta en el barrio, un testimonio visible del cambio, de la esperanza renacida en sus calles. La Fundación también lanzó un programa de becas de estudio y de vivienda digna para madres solteras, inspirado en la propia historia de Sofía. Cada beneficiaria era un reflejo de su lucha, una OPO-RT unidad de romper el ciclo de la pobreza y de construir un futuro mejor para sus hijos. Alejandro, en cada acto de la Fundación, recordaba la historia de Sofía y la importancia de la verdad, utilizando su propia red de contactos para conseguir donaciones y apoyo. Ya no era el magnate arrogante, sino el filántropo redimido, un hombre que había encontrado un propósito más allá de las riquezas. Leo y Maya, ajenos a la magnitud del impacto de su familia, prosperaban. Leo, con el apoyo de su padre, descubrió su pasión por la ciencia y la tecnología, mostrando una inteligencia asombrosa para su edad. Maya, con su risa contagiosa, se convirtió en la alegría de la casa, una niña que crecía libre, sin las preocupaciones que habían asfixiado la infancia de su madre. La nueva casa que Alejandro y Sofía compraron en un barrio cercano a La Esperanza, con un jardín para jugar y espacio para que los niños crecieran, se convirtió en el hogar feliz que Sofía siempre había soñado. 5 años después, la Fundación Futuro Brillante, era un referente nacional. Había construido 3 escuelas primarias de vanguardia y un centro de salud integral en La Esperanza, transformando por completo el paisaje del barrio y la vida de miles de familias. Los niños, antes condenados a la precariedad, ahora tenían acceso a una educación de calidad y atención médica digna. La Fundación también había impulsado políticas públicas para proteger a las mujeres y a los niños de la explotación y la injusticia, demostrando que un verdadero cambio social es posible cuando la voluntad y la ética se unen al poder. Alejandro Montero, que había renunciado a la presidencia de Montero Construcciones para dedicarse por completo a la Fundación, era un hombre distinto. Su semblante, antes tenso y distante, ahora reflejaba una profunda paz interior. Había encontrado la verdadera riqueza, no en los millones, sino en el impacto positivo de sus acciones, en la gratitud de las familias a las que ayudaba, en la sonrisa de sus hijos, y el amor de Sofía. Su relación con Sofía se había fortalecido con el tiempo, una pareja que había superado la adversidad y construido un legado de amor y justicia. Sofía, sentada en el banco de una de las nuevas escuelas de La Esperanza, observaba a Leo, ahora un brillante adolescente de 13 años, explicando un complejo problema de matemáticas a un grupo de niños más pequeños. Maya, de 11, con su talento natural para el arte, pintaba un mural colorido en la pared del patio, riendo a carcajadas con sus amigas. La escena era la culminación de sus sueños, la prueba tangible de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba su camino, y que el amor verdadero florecía incluso en las circunstancias más difíciles, transformando el dolor en esperanza. Alejandro se acercó a ella, tomándole la mano. «Mira, Sofía», susurró, su voz llena de orgullo. Todo esto es gracias a ti. Tú fuiste la chispa, la fuerza que desenterró la verdad, y nos mostró el camino. Tú eres el verdadero corazón de esta fundación, de nuestra familia. Gracias por no rendirte, por enseñarme que la dignidad no tiene precio. Sofía sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias a ti, Alejandro, por atreverte a cambiar, por elegir la verdad y el amor por encima del poder y la mentira. Juntos, hemos demostrado que el amor verdadero nace donde menos se espera, y que puede derribar cualquier barrera social. Su mirada se perdió en el horizonte, donde los rascacielos de Polanco aún se alzaban majestuosos, pero ya no representaban un muro infranqueable. Ahora, eran solo un recordatorio de un pasado superado,
un contraste con el vibrante futuro que se construía en la esperanza. La Fundación Futuro Brillante, con sus escuelas y su centro de salud, era el verdadero monumento al legado de Sofía y Alejandro, una prueba de que la compasión y la honestidad pueden, en efecto, transformar el mundo, un niño a la vez, una familia a la vez, un sueño a la vez. El sol de la Ciudad de México, que una vez cayó con fuerza sobre las calles estrechas de la Esperanza, pintadas de colores vivos y modestos que contrastaban con los impolutos rascacielos de Polanco, ahora iluminaba por igual ambos mundos. La fachada descascarillada y las flores de papel de la casa de Sofía habían dado paso a un centro de esperanza, un lugar donde el aroma a comida casera y la risa infantil se mezclaban con el murmullo de las clases, y la promesa de un mañana mejor. La precariedad había sido reemplazada por la dignidad, y el amor por fin había ganado la batalla más importante. En la plaza central de la Esperanza, recién pavimentada y adornada con árboles frondosos, una placa de bronce fue develada. Llevaba grabada una frase sencilla pero profunda. Aquí, donde la dignidad de una madre desafió al poder, la verdad floreció y construyó un futuro brillante para todos. En honor a Sofía Ríos, la Fundación Futuro Brillante y el legado de amor y justicia. La imagen de Sofía, Alejandro, Leo y Maya, abrazados frente a la placa, con los nuevos edificios escolares y el centro de salud de fondo, encapsulaba el triunfo de la resiliencia y la redención. La sonrisa de Sofía, plena y luminosa, era el reflejo de una vida transformada.